Lucas 15:11 también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, y matadlo, y comamos, hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogó que entrase. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Así estamos muchas personas, muchos cristianos, y eso es lo que pasa, pedimos nuestros bienes, estamos en la iglesia adorando y alabando a Dios, y todos los bienes se nos vienen encima, todos se nos dan, porque Dios te da la vida eterna, Dios te da paz y tranquilidad, Dios te da ese gozo en tu corazón, Dios te da esos bienes. ¿Y qué pasa? Nosotros nos malgastamos porque no los cuidamos. Te da la oración, te da el leer la Biblia, y no cuidamos esos dones que nos da Dios, y los desperdiciamos, y andamos haciendo cosas indebidas. Sabe que en la Biblia, en esos tiempos, y no nomás en esos tiempos también, el que era pastor de ovejas era denigrante. Imagínense el que apacentaba cerdos era más denigrante. Y las algarrobas es una especie de vaina, que esa vaina es como si fuera chocolate y tiene muchos nutrientes, muchas vitaminas. Por eso este hombre quería comer de esas algarrobas, quería estar fuerte, a lo mejor se sentía débil. ¿Por qué? Porque ya no comía quizás, ya no tenía para comprar su alimento, o quizás le daban muy poco alimento, le daban poco de comer. Y
Y si usted puede ver ahí en la Biblia, dice que él volvió en sí. Quizás a lo mejor se drogaba, quizás a lo mejor tomaba. Y cuando él se vio en esa situación, él recobró el sentido. Y dijo, yo me acuerdo que allá en mi casa los jornaleros comían mejor. Y voy a ir con los jornaleros. ¿Sabe que como testimonio, allá en mi casa, yo soy de Veracruz, y nosotros a veces, mi padre o mi madre contrataban a una persona para que cortara el zacate porque el terreno era muy grande. Y a la hora de la comida, nos hablaban a todos. Y la persona que andaba cortando el zacate, no, yo como acá, no, usted véngase. Y se sentaba en la mesa con nosotros. Y todo prohibido ahí, no, que órale, cómanle. Y así eran mi papá y mi mamá. Y nos sentaban a todos juntos. En ese tiempo había meseras, había meseros, porque mi papá tenía un restaurante. Y aparte del restaurante tenía una cantina para la deshonra de Dios. Pero mira dónde me tiene el Señor ahora, ¿va? Ahora le sirvo a un Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Ese es mi Padre, el Padre de ustedes, el que hizo los cielos y la tierra, el que nos ha dado de bien, nos ha dado todo, vida, salud. Y imagínense ahí, esa persona que estaría pensando, caray, siempre me ponen por allá. Y nosotros no le todos, pásame las tortillas y pásame esto y así comíamos con todos, con las personas esas. Y pues, ¿cómo se llama? ¿Qué es gratitud? Porque estaba haciendo un servicio, aparte que se le pagaba, pues hay que darle de comer. Y a este le daban de comer, quizás, a lo mejor por allá aparte. Porque una persona que se mete así a un lugar donde hay cerdos, huele muy mal. El excremento y el orín del cerdo huele demasiado mal. ¿Sabe por qué? Porque aparte de que mi papá y mi mamá tenían ese restaurante y esa cantina, se llama, allá en Veracruz es el chiquero. Ese chiquero, mi papá tenía un cerdo que más o menos estaba así de grande. Y ese cerdo se lo pedían para cubrir cerdas. Y eran, ¿cómo decirle? Cerdos de competencia, no eran para comer. Porque ahí había una persona que los bañaba, que les limpiaba el lugar, y estaba muy bien. Pero a pesar de que le lavaban con jabón y le echaban muchas cosas, como quiera olía feo. Imagínense la persona, y quizás a veces se caía, no sabemos, no dice ahí, porque también dice que él vino en sí, recobró la conciencia. No se sabe ahí si andaba borracho y se cayó arriba del excremento de los cerdos, porque se da de cuenta que ¿cómo se llama? Se hace bien feo, aunque tenga piso, porque ahí mi papá lo tenía con piso, y como quiera se hacía feo. Y a veces que iban a venir a ver el puerco o la puerca, los lavaban, los bañaban, bien bañaditos. Y luego ahí se cumple lo que dice la palabra: la puerca lavada vuelve al cieno. Nomás se soltaba encima y se metía ahí, se revolcaba y había que bañar otra vez, porque iban a venir a verla, iban a venir a verlo. Entonces, imagínese usted, tenga un poco de conocimiento cómo huele ese tipo de lugares donde apacientan cerdos, y es muy denigrante. Y esa persona estaba ahí, siendo una persona que su papá tenía sus hectáreas, tenía sus camellos, sus ovejas, tenía riquezas el papá, pero más sin embargo se fue por lo malo. ¿Y qué pasa? De que a veces uno piensa, no, pues mi padre, no me postro delante de Dios porque a lo mejor ya no me perdona. ¿Sabes que dice la palabra que si 7 veces cae el justo, las mismas lo va a levantar el Señor? Siempre y cuando te arrepientas. Un corazón contrito y humillado no lo va a despreciar nuestro Dios. Él siempre está con los brazos abiertos
Él hace fiesta cuando tú vienes. Los ángeles se gozan, el Señor se goza, se llena de alegría cuando sus hijos que andan revolcándose allá en el cielo de los cerdos vienen y piden perdón. ¿Sabe que a veces he hecho oraciones y se manifiestan se llaman espíritus humanos de brujo, hechicero? Y a veces me dicen, no, es que esta persona me consagró y yo no quiero hacer eso. Pero me dice que Dios no me va a perdonar y por eso yo sigo haciendo lo malo. Y no estás equivocado, porque si tú vienes a Dios, Dios te perdona. Dios tiene misericordia siempre y cuando te perdones. Digo, siempre y cuando pidas perdón. Y muchos, hay algunos que sí quieren y hay otros que no. Hay personas, hay grupos hechiceros. ¿Sabe que antier le estaba haciendo oración no para gloriarme Dios, no para gloriarme yo, la gloria es para nuestro Dios. La mujer era de España y esa mujer había pertenecido a un grupo de 2000 satanistas. ¿Y qué estaba pasando? Que la estaban atacando. ¿Por qué? Porque ella ya se había arrepentido, que ella quería servirle, estaba sirviendo a Dios. Pero tiene mucho ataque. ¿Por qué? Porque ellos no la dejan en paz para que no crean en Dios. Pero más sin embargo ella tiene bien puestos los ojos como viendo al invisible, así como Moisés. Ella no regresa atrás. Y ella está duro y dale, oraciones y oraciones. Y tiene grupos y ahí en los grupos tiene oraciones y hace muchas cosas esa mujer. Pero más sin embargo tiene mucho ataque de esos satanistas. Porque ellos quieren que regrese a donde ellos. Pero esta mujer está firme en la decisión que tomó. Pero hay personas que en realidad no se arrepienten y vienen supuestamente a los pies de Cristo y hacen toda pantomima, porque eso es lo que hacen. Y muchos le creen, muchas personas le creen. Y eso es lo que está pasando ahorita en este mundo actual. Sabe que también antier estaba haciéndole una oración a una persona de aquí de Monterrey. Y esa mujer va a una iglesia muy grande. Pero su hijo va a otra iglesia. Y por medio del hijo, la bruja que está asignada a esa iglesia ataca a la mamá. ¿Por qué? Porque mientras el muchacho esté ahí, ella va a tener ese ataque, porque la mujer que está ahí como líder, que no es la pastora, se hace pasar como líder de oración y hace brujería y tiene embrujado al pastor y a todas las personas. Por eso no hay discernimiento. Y no se arrepintió, no se arrepiente, porque ella le gusta el dinero. Personas que siempre piden dinero, usted debe tener mucho cuidado, porque no sabe qué está atrás de esa persona. Y yo me he encontrado con esta persona y le hice oración y total de que soltó a la mujer. ¿Y qué quiere decir eso? Que debe de haber un verdadero arrepentimiento para que Dios te considere como su hijo, para que Dios te esté esperando con esos brazos abiertos, que haya fiesta en el cielo porque te arrepentiste, que no comas de las algarrobas, que comas algo sabroso, el pan de vida, esa agua que nunca vas a tener sed. Eso es lo que quiere nuestro Dios para ti. Que no te gastes en andar haciendo cosas que no te corresponden. Que hagas la voluntad de Dios, eso es lo que quiere nuestro Señor. Porque es necesario, los tiempos son malos. Ya está en la puerta la venida de nuestro Dios. Tienes que limpiar tus vestiduras, que no estén cochinas, que no estén arrugadas, que estén limpias y resplandecientes. Eso es lo que quiere Dios. No sabemos cuándo va a ser. Dice que en un abrir y cerrar de ojos. Para que no te quedes, tienes que estar completamente seguro que tus vestiduras están blancas, que no hay tacha en ti, que vas a entrar por las puertas, vas a pasar por esa senda estrecha, por la puerta angosta vas a entrar, que estés completamente seguro que ese es tu lugar, que tú vas a entrar por ahí y que se va a regocijar el Señor cuando
en el trono de Dios. Eso es lo que quiere nuestro Dios, que te arrepientas, que lo busques, que ores sin cesar, que no se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que tengas ese oportuno socorro, para que cuando Dios venga, cuando nuestro Señor Jesucristo venga y seamos llevados al cielo y nos encontremos con Él y que nos vayamos con Él al tercer cielo, hasta el trono de la gracia de nuestro Dios. Que no te quedes, que no se queden tus hijos, tu familia, tu esposo, tu esposa. Ay, por eso hay que arrepentirse, hay que pedir perdón por todo. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que Dios te ayude en todo momento, que tengas ese oportuno socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Torre fuerte es el nombre de tu Dios, a Él correrá el justo. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es lo que quiere Dios, que tú conozcas esas cosas grandes y ocultas, que tú le sirvas, que tú estés en la brecha por tus vecinos, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tu familia. ¿Sabe que los brujos están ganando ventaja, los hechiceros? Nosotros somos los hijos de Dios y ellos son los hijos del diablo. Y usted tiene que pelear con ellos. Dice la palabra ya en Efesios 6 que el pleito no es contra carne ni sangre, sino contra principados, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes, satrapas, súbditos, espíritus humanos. Por eso tenemos que pelear, no con la vecina, no con el vecino, no con la persona que te diga de cosas en la calle. Tienes que arremeter contra el enemigo. No lo vemos, pero sí se siente. Por eso tienes que orar mucho y leer mucho para que se te abran tus ojos espirituales, tu oído espiritual, tu olfato espiritual, el tacto espiritual, el gusto espiritual. ¿Por qué tantos? Porque es necesario. El ojo espiritual para que veas el mundo espiritual, el oído espiritual para que tú oigas lo que ellos hablan, el olfato espiritual porque hay demonios que huelen mal, el gusto espiritual es para cuando te den una brujería y tú puedas sentir y lo puedas echar para afuera, el tacto espiritual es cuando tú entras en algún lugar y te hagas así y se te paren los pelos, quiere decir que hay una posesión demoníaca. Y tienes que arremeter contra ellos. Por eso Dios te dio la espada. Pero tienes que arrepentirte. Tienes que venir a los pies de Cristo. Tienes que entregar tus cargas en la cruz. Porque ¿sabe qué? La sangre de Cristo fue más que suficiente. Por eso Dios dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es. Consumado es. Y usted también tiene que decir lo mismo. Si usted se da cuenta, dice la palabra de Dios en Génesis, que Dios hizo todo, y no hay nada aquí en la tierra que no cumpla un propósito, por el más insignificante insecto o gusanito, todo lo que usted quiera, no cumple, cumple una función aquí en la tierra. Imagínense ustedes, ese es el poder de Dios que dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, hágase la tierra, que se formó la tierra bien. Le dijo el Señor que produzca hierba verde, y se produjo la hierba verde. Dijo el Señor, hágase las aguas, y se hicieron los mares y las aguas, ríos, todo se hizo. Imagínense, eso fue al principio de los tiempos. Pero ¿sabe qué? Desde antes de los principios de los tiempos, esa rata llamada Satanás, que ya estaba aquí en la tierra. Imagínese usted el poder de Dios, porque si esa rata ya estaba aquí, porque no hizo lo que nuestro Señor hizo en 7 días, 6 días y el séptimo descansó, no porque se hubiera cansado, sino para que el hombre tuviera ese día de reposo. Porque imagínese usted si de por sí así
Hay muchas personas que tienen negocios y quieren que la persona esté en trabajo, tienen empresas y quieren que esté trabaje, 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 trabaje. Si se puede, que no coma, que no duerma, que no vaya a su casa, que esté ahí, trabaje y trabaje. Y por eso Dios puso el día de reposo, el día de descanso. Imagínese usted el poder de Dios. Y nosotros le tenemos miedo a Satanás y a la basura que nos sigue. Usted no debe de tenerles miedo. Porque dice la palabra, que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y usted debe de creerlo. Porque es la verdad. Sabe que hace como 3 años yo le hice oración a esa mujer que le digo de España. Y quisieron arremeter a esos brujos. Imagínense usted, 2000 brujos. Y quisieron arremeter. ¿Y sabe qué? Para la gloria de Dios se les quitó todo. No porque yo lo hiciera, porque yo confío en Dios. Yo confío en el Señor, que Él es el poderoso de Israel, el gran yo soy. Y yo confío en Él. ¿Por qué? Porque ninguna arma forjada por mano de hombre me va a hacer daño. Ningún espíritu inmundo, ningún espíritu humano le va a hacer daño a usted. ¿Sabe que hace mucho tiempo, unos 4 años, me mandó un mensaje una persona? Puse una publicación y me dijo, oh, tú parece que tú eres de Dios. No le contesté nada. Y después me mandó un mensaje, pero kilométrico. Entonces yo le empecé a leer ahí que brujería y que no sé qué. Otra hermana lo leyó. ¿Qué pasa ahí? Que él quería que yo leyera ese hechizo para que yo mismo me contaminara. Entonces acá el Espíritu Santo, no lo leas. Y no lo leí, nomás leí la primera parte porque sí lo iba a leer. Nomás que cuando uno lee mucho, cuando uno lee la Biblia, cuando uno se congrega, cuando uno diezma, cuando uno ayuna, cuando hace todos los designios de parte de Dios, se te abre el mundo espiritual, eres lleno del Espíritu Santo, y cuando hay situaciones, el Espíritu Santo viene y te dice, te redarguye en tu espíritu. Entonces se me dijo, no lo leí, y luego me dijo así, bien la venganza, yo daré el pago. Y yo me quedé así de que, pues ¿cómo le voy a hacer, verdad, para que el Señor tome venganza ahí? En la tarde me habla una persona, hágame oración, sí, con todo gusto. Hice la oración y ya estaba acabando y háblale al espíritu humano del grupo que te mandó el escrito ese. Y que no sé de qué país era, de Honduras, no sé de dónde era. Lo mandé a traer y se manifestó en la persona. Primero me estaba diciendo un montón de cosas ahí en el escrito que me mandó. Porque primero decía, soy el hechicero más grande del mundo. No, soy el hechicero más poderoso del mundo. Y decía un montón de cosas ahí. Entonces, cuando yo lo mandé a traer, y se presentó porque, ha de haber dicho, ahorita me lo agarro a golpes o le hago algo. Y no, pues, haz de cuenta que después estaba llorando que lo soltaran. Porque así son. Él puede ser el brujo más poderoso del mundo si usted quiere, que no tiene poder de nada. Porque ¿sabe qué? Los dones son de Dios. Dios repartió los dones como Él quiso. Pero ¿qué pasa? Que el enemigo lo seduce y como no le quiere servir a Dios, quiere seguir tomando, quiere seguir fumando, quieren hacer las aventuritas de pipo, quieren hacer muchas cosas que no le agradan a Dios. Viene el enemigo, lo seduce y le dice que les va a dar poder, que el poder es de Dios, los dones son de Dios, no son del diablo. Y le quité todo para la gloria de Dios. Porque ¿sabe qué? Cuando hay manifestación, hay que cortarle los hilos de cobre y los hilos de bronce. Yo le doy esta información porque este lugar se está
haciendo como una escuela para que usted aprenda, para que usted sepa cómo opera los enemigos, cómo usted lo puede atacar. Y usted cuando le corta los hilos de conexión al brujo, al hechicero, de cobre y de bronce, los espíritus inmundos que están amarrados con él, que están adheridos a él, son despegados. Y el cordón de plata, que es el cordón que los tiene atados a la brujería, usted lo tiene que cortar. Y así con eso, el brujo queda sin nada. Y le quité todo ese brujo, ese hechicero que me dijo que me estaba amenazando y no sé qué. Y al último estaba chillando, al último estaba llorando. Yo le decía, a ver, dime que eres el hechicero más poderoso del mundo. Dime. ¿Sabe que dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo y Juan el Bautista tuvieron discípulos? Yo también, para la gloria de Dios, tengo mis discípulos. Y un discípulo chiquito que tengo, una discípula más bien, que tiene 10 años. Ella vive en Lima, Perú. Y sabe que a veces me da risa porque me hablan. Es que sabe que estoy haciendo una oración. Dice, pero tengo la bruja manifestada. ¿Qué le digo? No, pues sale esto y esto otro. Y ya le empiezo a decir. Y la niña, dice, le digo, ¿qué está haciendo la bruja? Dice, es que quiere pedir refuerzos. ¿Con quién trabaja? Dice, trabaja con Lucifer. Pues dile que le hable. Dile que le hable a Lucifer. Y ahí está la niña, dile que le háblale a tu patrón. Y está la niña diciéndole. Y la bruja dice, está gritando, pastor, está gritando. Y le está hablando a este Lucifer. Digo, dile que le grite más recio porque a lo mejor está dormido. Dile que grite más recio porque a lo mejor anda comprando así como le dijo Elías a esos profetas. Y la bruja le decía, no te burles, pues grítale más recio para que venga. ¿Sabe qué? Nunca vino la basura esa. Y nosotros le tenemos más miedo. Usted no debe tenerle miedo, no le hace nada. Siempre y cuando usted ore, lee la Biblia y cumpla el mandato que dice ya en Hechos, que no tengamos por costumbre el no congregarse. Es parte importante. Usted tiene que recibir este adiestramiento. Usted tiene que recibir esas órdenes. ¿Por qué? Porque su espíritu clama con gemidos indecibles. Y sabe que hay iglesias que son puertas del cielo. Cuando usted va y se congrega, su espíritu clama porque es puerta del cielo y llega la oración hasta el tercer cielo. Por eso usted tiene que congregarse. Pero ¿qué pasa? De que no, pues llegó mi compadre. Y vamos a hacer una carne asada, unas mojarras del disco. Vamos a hacer algo ahí, una discada. O se enfermó alguien, tráigase al compadre, tráigase a la comadre a la iglesia. Para que reciba bendición, para que coma ese pan de vida, de esa agua que nunca va a tener sed. Para que reciba bendición. Debe de haber un verdadero arrepentimiento para que usted pueda encontrar ese oportuno socorro. Que el Señor se deleite en usted. Quiero que entienda esto, no hay más poder que el poder de Jehová de los ejércitos. Ese es el verdadero poder. No hay otro, no existe. Así le digan lo que le digan. ¿Sabe que la vez pasada le dije que iba platicando con una persona y me dijo, no, cállese pastor, porque aquí vive una bruja? Ah, sí. Pues ¿sabe qué hice? De la esquina a la esquina, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, todo altar que tienes de la muerte, esa basura queda inoperante en el nombre de Jesús. Y yo me paseaba para allá y para acá, para allá y para acá. ¿Y sabe qué pasó? La bruja estaba temblando y salió su esposo y estaban tiemble y tiemble y se metieron. Y yo en el nombre de Jesús destruyo los altares, apago velaciones, les quito todo, corto cordones de bronce, cordones de plata, cordón de oro y cordón de diamante. Y si te dieron rango, te lo quito en el nombre de Jesús.
en Dios, que nada ni nadie le va a hacer daño. ¿Por qué? Porque Dios tiene protección para usted y para mí. Pero siempre y cuando usted esté en oración. Sabe que esas personas tenían atemorizado a toda la colonia. Y después, pastor, ya no salen. Ya no salen, ni su esposa salen. Los que salen a comprar son los hijos. ¿Por qué? Porque le puse fuego en la puerta. Le puse fuego enfrente de su casa. ¿Por qué? Porque se meten con los cristianos. Se meten con los hijos de Dios. Y nosotros desconocemos del mundo espiritual. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero ¿cómo va a conocer usted si no escudriña la Biblia? Si no se congrega y no hace oración. Usted tiene que adquirir conocimiento. Eso es lo que tiene que hacer usted. Sabe que, como le dije, esa hermana, por causa del hijo que está en esa iglesia, y es una iglesia muy grande, nomás le digo, haz de cuenta que usted va a una tienda departamental, a un Esmar, a un Walmart, a un Soriana, y así está la iglesia. Y todo lo que está enfrente es el estacionamiento de la iglesia, y es aquí en Monterrey. Y la persona que gobierna allí es una bruja, y el pastor no hace nada. ¿Por qué? Porque le ha hecho hechizos, le ha hecho conjuros, le puso velos rojos y negros en sus ojos, le puso velos negros y rojos en sus oídos, y a todas las personas que van a esa congregación tienen lo mismo. Y no hace nada, ¿por qué? Porque ella es la que está gobernando ahí. Cualquiera, es más, hasta el pastor, cuando va a hacer una cosa, primero le pide permiso a ella, o le dice a ella, y ella es la que autoriza. Y eso es lo que está pasando en muchas iglesias, aquí en Monterrey y en varias partes del mundo, porque ya he hecho oraciones en otras partes del mundo y se manifiestan los espíritus humanos. Imagínese usted. Hay que atacar a esas personas. ¿Sabe que una bruja me decía, hermanito, a mí no me digas hermanito, a mí no me digas hermanito, porque yo no soy, tú eres hija del diablo, yo soy hija de Dios. Es que tienes que tener misericordia. El que tiene misericordia se llama Jehová de los ejércitos. Aquí es guerra. Te metes con un cristiano y si me contactan, yo te voy a quitar todo, hasta la risa, en el nombre de Jesús. Porque eso me ha mandado. Eso me ha mandado Dios. A deshacer las obras del diablo. A deshacer la basura de los hijos del diablo y del diablo mismo. Porque no le tengo miedo ni a él ni a sus hijos. Y usted también no debe de tenerle miedo ni al diablo ni a sus hijos del diablo. ¿Por qué? Porque es más poderoso el que está en usted que el que está en el mundo. Y usted tiene que seguir en los lineamientos de parte de Dios para que usted pueda entrar en esa puerta estrecha. Dios les bendiga. Espero no haberles asustado.